La izquierda y las elecciones del 2016. ¿Recuerdas que dijimos que el 2013 se crea el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad? Pues resulta que este Frente Amplio del 2013 no cuajó del todo. Como ya dijimos, las elecciones municipales del 2014 desestabilizan a la izquierda y es así que muchas organizaciones abandonan el Frente Amplio después de intensas disputas en torno al apoyo para la reelección de Susana Villarán. Y así, el Frente Amplio se queda solo con Tierra y Libertad y pequeños colectivos menores. Debilitado el Frente Amplio, dentro de este surge un grupo denominado Corriente Unidad y Renovación. Y al final del 2014 se da el encuentro por el relanzamiento del Frente Amplio. Un año antes de las elecciones del 2016, en las izquierdas comenzaron los diálogos de unión para una nueva cruzada electoral. Es así que el año 2015 para las izquierdas se puede subdividir en 3 etapas. Veamos la primera. Primera subetapa: uniones y bloques. El 11 de abril del 2015 en Cusco se funda el movimiento Sembrar y rápidamente esta agrupación se incorpora al Frente Amplio. Su líder es Verónica Mendoza. 2 días antes, el 9 de abril del 2015, se presenta la coalición progresista Unión de Fuerzas de Izquierda, con las comiquísimas siglas de CEPUFI. Esta organización integrada por Ciudadanos por el Cambio, Fuerza Social, el Partido Comunista del Perú Patria Roja, Movimiento de Afirmación Social y el Partido Humanista. El CEPUFI contaba con personalidades del ámbito político como Yehude Simón, Salomón Lerner, Manuel Damert y Susana Villarán. Sin embargo, hasta donde tengo entendido, el CEPUFI cambiaría de nombre a Únete por Otra Democracia. Y el 15 de mayo del 2015 se presenta públicamente y oficialmente. Únete por Otra Democracia aprovecharía la inscripción del Partido Humanista para lanzar una candidatura. Por otro lado, el Frente Amplio ya recompuesto y conformado para estas elecciones por Tierra y Libertad, Sembrar y el Partido Socialista aprovecharon la inscripción de Tierra y Libertad para lanzar una candidatura. Otro bloque que se formó fue el Bloque Nacional Popular, de la mano de Sergio Tejada. El problema era que el Bloque Nacional Popular no tenía inscripción electoral, o sea, no podía participar en ninguna elección independientemente, por lo que decidió tener acercamientos con el FONAVI y su partido Democracia Directa, mejor conocido como La Casita, que sí tenía inscripción electoral. Con respecto a este acercamiento, Tejada señaló: "Queremos la unidad de todas las fuerzas políticas progresistas y democráticas que estén por un cambio en el país y que se opongan a las candidaturas de Keiko Fujimori o Alan García". Un cuarto actor político se asomaba discretamente: Perú Libertario, con su líder Vladimir Cerrón. ¿De dónde viene Perú Libertario? Bueno, primero, esta organización se inicia como movimiento regional el 2007, con el nombre político de Movimiento Político Regional Perú Libre, y lleva rápidamente a su líder Vladimir Cerrón a la gubernatura regional de Junín en las elecciones de 2010. Con ese capital político y con miras a las elecciones generales del 2016, el 2012 esta organización adquiere una dimensión nacional con el nombre de Perú Libertario y postula como candidato a su líder / caudillo Vladimir Cerrón. Así, a inicios del 2015, la izquierda iba configurando el futuro escenario político y su participación en él. Segunda subetapa: el Frente de Frentes. Para esta etapa, el Frente Amplio seguía manteniendo el apoyo de sus grupos integrantes. Sin embargo, otro fue el rumbo de los demás bloques. El bloque Únete por Otra Democracia se une a Democracia Directa de los fonavistas y al Bloque Nacional Popular para formar Unidad Democrática. Pero como nada es perfecto nunca en la izquierda, en agosto del 2015 se filtró información de que algunos integrantes de Unidad Democrática estaban en supuestas negociaciones con el Frente Amplio. Muchos en Unidad Democrática estaban a favor de un frente de frentes, pero el Frente Amplio, en especial Tierra y Libertad,
rechazaban a Yehude Simon de Unidad Democrática porque lo consideraban uno de los responsables políticos del baguazo. Entonces, Yehud, al no verse respaldado por Únete por otra democracia y después de algunos cuestionamientos, se separa de este frente llevándose su inscripción electoral. Pero ya no importaba, porque el bloque podía usar la inscripción electoral de democracia directa. Resumiendo, la presencia del Partido Humanista imposibilitó una alianza entre Unidad Democrática y el Frente Amplio, motivo por el cual el Partido Humanista se retiró de la coalición de Unidad Democrática y emprendió su candidatura presidencial impulsada solo por su partido. Tercera subetapa: elecciones primarias, acusaciones y desuniones. Antes de las elecciones generales del 2016, en 2015 se realizaron unas elecciones primarias dentro de cada frente. ¿Por qué se hicieron estas elecciones primarias en la izquierda? Porque básicamente algunos izquierdistas apostaron por un mecanismo de democratización interna en la toma de decisiones e intentaron un acercamiento a la ciudadanía insertándolos en las dinámicas políticas dentro de los partidos, devolviéndole al pueblo su papel central en la democracia. Esta fue una nueva caracterización política de la izquierda del nuevo milenio, porque en tiempos de Izquierda Unida no se realizaban elecciones primarias y las candidaturas se decidían por acuerdos entre los partidos conformantes. Así, en julio, el Frente Amplio anuncia la realización de primarias abiertas para designar a sus candidatos a la presidencia de la República, que se realizarían el 4 de octubre del 2015. Aquí un paréntesis. Hasta donde tengo entendido, la nomenclatura oficial fue elecciones ciudadanas solo para el Frente Amplio, pero por motivos didácticos le diremos elecciones primarias. Fin del paréntesis. Tras el anuncio del Frente Amplio de realizar elecciones primarias abiertas, el otro bloque progresista de centro-izquierda, Unidad Democrática, anuncia la realización de sus primarias abiertas convocadas para el 21 de octubre, pero realizadas finalmente el 29 de noviembre del 2015. Tanto en el Frente Amplio como en Unidad Democrática, las primarias presidenciales presentaron los mismos inconvenientes y limitaciones, en mayor o menor medida. Estas limitaciones fueron de carácter logística, económica, de confianza entre las organizaciones, de institucionalidad electoral interna, entre otras. Sin embargo, la principal desconfianza giró en torno al respeto de los resultados. Cada frente contaba solo con una inscripción, ya sea la de Tierra y Libertad en el Frente Amplio o la de Democracia Directa en Unidad Democrática. Esto generó especulaciones sobre si los candidatos naturales del frente, es decir, los dueños del partido con inscripción electoral, estarían dispuestos a ceder la candidatura en caso de perder las primarias. Para las primarias del Frente Amplio se presentaron Marco Arana con su organización política Tierra y Libertad, Jorge Bacacorso con su organización Pueblo Unido, Luis Alberto Salgado con su organización Partido del Pueblo, Verónica Mendoza con su organización Sembrar, Jorge Rimarachín con su organización Movimiento por la Gran Transformación, Julio César Bazán con su organización Central Unitaria de Trabajadores y Martina Portocarrero con su organización Movimiento Mundo Verde. Tras el escrutinio de los resultados de las elecciones ciudadanas, se presentaron irregularidades como las de algunas mesas del distrito de Pomalca en Lambayeque, que fueron anuladas a pedido de Marco Arana, lo cual confirmó el triunfo de Mendoza en las elecciones en el nivel nacional. A raíz de ello, las disputas internas incrementaron en torno a la virtual candidata y al rol de Tierra y Libertad dentro de la campaña, dado que aún existían otras fuerzas políticas de izquierda como Únete por otra democracia, con las que el Frente Amplio quería una fórmula presidencial en conjunto. La selección de vicepresidentes estaba sujeta al proceso de dichas negociaciones. No obstante, una buena parte de Tierra y Libertad buscaba posicionar a Marco Arana dentro de la misma, por lo que
para el Congreso Nacional del Frente Amplio del 5 de diciembre de 2015, el Frente decidió incorporar a Arana como primer vicepresidente de la lista y dejar la segunda vicepresidencia abierta para seguir negociando con otras listas de izquierda. De este modo, la unión entre Mendoza y Arana dentro de la plancha presentaba el pegamento entre los seguidores de uno y otro dentro del frente político. El caso del Frente Amplio es interesante, ya que esta confluencia de izquierda dependía de la inscripción electoral de Tierra y Libertad, cuyo líder quedó segundo en las elecciones internas abiertas que se celebraron para designar al candidato a la presidencia. Su inclusión en la lista presidencial como primer vicepresidente fue un esfuerzo por mantener la cohesión interna del Frente Amplio, puesto que el liderazgo de Mendoza no era bien visto por los seguidores de Marco Arana. El primer vicepresidente no solo fue escogido por la imagen que proyectaba, sino por la fuerza política a la que representaba. Otro fue el caso de Unidad Democrática. Este bloque postulaba a Andrés Alcántara de Democracia Directa, Gonzalo García de Únete por Otra Democracia, Sergio Tejada del Bloque Nacional Popular, Javier Velasco, hijo del general Juan Velasco con su organización Causachum Velasco, Sandra Chavarría de Incarri Libertad y Óscar Cárdenas de Partacos. Estas elecciones fueron la ruina de Unidad Democrática y el bloque se disolvió entre acusaciones de fraude por parte de las organizaciones que no contaban con inscripción electoral. Tras el rompimiento de Unidad Democrática, las conversaciones para unir fuerzas políticas con el Frente Amplio fueron descartadas, por lo que el Frente Amplio decidió invitar al economista Alan Ferli para completar su plancha presidencial. A partir de aquí, todos son tropiezos para la izquierda, menos para el Frente Amplio que ya estaba casi consolidado. Luego del fiasco de las elecciones primarias en Unidad Democrática, Andrés Alcántara, líder de Democracia Directa, decidió formar una alianza con el encarcelado Gregorio Santos, líder del MAS, para salvar su inscripción y presentar una opción de izquierda provinciana en las elecciones. En resumen, Democracia Directa, después de muchos errores, se alía con el MAS y postula a Gregorio Santos como candidato a la presidencia y a Andrés Alcántara como primer vicepresidente. Yehude Simón del Partido Humanista Peruano se postula como candidato, pero se retira para no perder la inscripción de su partido. Únete por Otra Democracia se quedó en el aire porque sus organizaciones no tenían inscripción electoral para participar en las elecciones generales. Es así que este frente se disuelve, pero Fuerza Social, el Partido Comunista Peruano Unidad y el Bloque Nacional Popular apoyan la candidatura del Frente Amplio. No obstante, Patria Roja, por su parte, se abstiene de participar. El Partido Perú Libertario de Cerrón también retira su candidatura, alegando inestabilidad en la aplicación de normas jurídicas a los distintos candidatos. El Partido Nacionalista Peruano, que había lanzado como candidato a Daniel Urresti, también decidió retirar su candidatura a la presidencia. Así, solamente el Frente Amplio y Democracia Directa representarían a la izquierda en los comicios del 2016. La campaña presidencial. El Frente Amplio estaba en ventaja frente a Democracia Directa, ya que el candidato de la casita estaba apresado y procesado por denuncias en su contra, y desde prisión no tuvo el impacto necesario para sostener una campaña electoral. Por su parte, el Frente Amplio logró posicionarse en la zona sur del país, que, aunque no lo creas, históricamente es de izquierda. Los departamentos que integran este sector del país se caracterizan por apoyar opciones que expresan el cambio frente a la política tradicional. Fue así que durante las elecciones del 2006 y del 2011, estos mismos departamentos fueron los bastiones del candidato Ollanta Humala. El grueso del voto de Democracia Directa se encontraba en Cajamarca, uno de los principales departamentos productores de minerales. A pesar de ello, se encuentra dentro del grupo de departamentos con mayor nivel de pobreza. Gregorio Santos, que fue presidente regional de ese departamento, tenía gran caudal electoral solamente en ese departamento, ya que en allí se le consideraba un líder antiminero que velaba por los intereses del pueblo. La campaña política del Frente Amplio, encabezado por Verónica Mendoza,
se puede dividir en dos etapas. La primera etapa con una estrategia de campaña de tinte más programático y la segunda a partir de enero del 2016, donde se realiza una reforma al equipo de campaña y la estrategia gira en torno a posicionar la imagen de la candidata Mendoza. En la primera etapa, el primer equipo de campaña, integrado principalmente por Marisa Glave e Indira Wilka, como que no tenía una estructura propia de equipo de campaña. Entonces, a este equipo se sumaron profesionales en comunicación y análisis político, que si bien no eran militantes del Frente Amplio, eran simpatizantes de Verónica Mendoza y su proyecto. Estas personas brindaban su ayuda en temas relacionados a publicidad, marketing y análisis político. Su presencia cumpliría un papel importante durante la época de elecciones, pues le otorgaron un carácter más profesional a la campaña. Sin embargo, esta cooperación generó tensiones con la estructura partidaria de la coalición, la que se mantendría durante todo el proceso electoral. La cercanía del equipo de campaña con la candidata despertaba suspicacias por la percepción de que las decisiones importantes del partido se tomaban en ese entorno cerrado. Además, la forma en que la izquierda prefería abordar la campaña política era totalmente distinta del estilo de los profesionales técnicos que estaban colaborando. Si bien la ayuda de estos profesionales resultó valiosa para la agrupación, sus acciones no respondían a un plan organizado que articule estas colaboraciones y las lleve hacia un mismo objetivo. De hecho, no se lograba pasar la barrera del 2% en la intención del voto. Y eso es porque el Frente Amplio estaba vendiendo una propuesta programática, cuando lo que la mayoría de la gente quiere es que se le venda una cara, un líder, un caudillo. De hecho, muchos politólogos se preguntan por qué el Perú tiende a querer a los caudillos de corte paternalista y no a los partidos políticos fuertes con propuestas programáticas claras. Somos autoritarios los peruanos, odiamos a las instituciones democráticas, es algo natural, está en nuestra idiosincrasia. Hasta el momento no existen muchas respuestas. Pero volviendo a la campaña de Mendoza, Marisa Glave e Indira Wilka fueron elegidas candidatas al Congreso mediante elecciones internas, por lo que se les hizo complicado que se hagan cargo de la campaña presidencial y de la personal al mismo tiempo. En ese contexto, a principios de enero de 2016, se realizó una evaluación y se llegó a la conclusión de que había que cambiar al equipo de campaña. Para la segunda etapa, la decisión de una reforma partió de Verónica Mendoza y su círculo cercano, quienes designaron a Álvaro Campana, militante de Sembrar, como jefe de campaña y a Abraham Valencia, militante del Partido Socialista, como el encargado del trabajo de campo y de organizar las actividades del partido. El nuevo equipo estuvo conformado por personas que participaron en la elaboración del plan de gobierno, una dedicada a la comunicación, otra a la movilización de campaña, un equipo de seguridad, de logística y de economía. Entre sus integrantes se encontraban Carlos Castillo, Mario Sánchez, Paul Maquet, Anaí Durant y Pedro Franque, quienes cuidaban que la campaña estuviera en sintonía con las propuestas del plan de gobierno del Frente Amplio. Este equipo de campaña se planteó un objetivo central: posicionar la imagen de Verónica Mendoza y hacer que más ciudadanos la conozcan. Y lo lograron, pues la intención de voto de Mendoza subió de 5% en marzo de 2016 a 15% en abril de 2016. 10 puntos porcentuales en un solo mes. Este aumento se debió también a la exclusión de Julio Guzmán, candidato por el partido Todos por el Perú, y de César Acuña, de Alianza por el Progreso, y algunos tropiezos pueriles de candidatos como Alfredo Barrenechea, que al rechazar un chicharrón se le proyectó la imagen del candidato de los ricos distante de los problemas populares. Los tropiezos de los otros candidatos hicieron que se abriera una oportunidad para la candidatura de Verónica Mendoza. Esto fue aprovechado muy bien por la candidata e impulsó al Frente Amplio en gran medida porque Mendoza transmitía una imagen más amigable y empática, y siendo una mujer joven y de origen provinciano, cusqueña ella, y que además podía expresarse en quechua, todo esto logró transmitir una imagen de renovación. Sin embargo, los resultados de primera vuelta arrojaron que Verónica Mendoza ocupaba el tercer lugar con el 18.74%, y que Gregorio Santos ocupaba el sexto lugar con el 4% de los votos válidos.
El primer lugar estaba en manos de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con el 39.86%, seguida de Pedro Pablo Kuczynski, PPK, de Peruanos por el Cambio, con el 21.05% de los votos válidos. Esta no fue una derrota total para la izquierda, puesto que Mendoza llevó a la izquierda a través del Frente Amplio a ser una fuerza política significativa, algo que no sucedía desde fines de la década de 1980, y consiguió una bancada propia y la segunda fuerza política en el Parlamento con 20 escaños. Gregorio Santos, de Democracia Directa, que con su votación reafirmó su peso regional en Cajamarca, restó votos de izquierda a Mendoza y evitó su pase a segunda vuelta. No soy de hacer historias contrafácticas y fumadas en mi cabeza de qué hubiera pasado si, pero como ya dije en anteriores videos de esta serie, a veces es necesario resaltar ciertos acontecimientos para evitar errores futuros. Solo basta sumarle el 4% de Gregorio Santos a los 18.74% de Verónica Mendoza para obtener un total de 22.74% y superar el 21.05% de los votos válidos de Kuczynski. Es decir, el factor que impidió la victoria de la izquierda en primera vuelta es, como siempre y para variar, la misma izquierda. Esto no hubiera sido así, ya que Unidad Democrática pidió expresamente al Frente Amplio integrar un bloque único, con el Frente Amplio a la cabeza presidencial, pero pidiendo las vicepresidencias para Unidad Democrática. Este frente de frentes, como ya vimos, no pudo hacerse realidad y la izquierda se presentó dividida. En este punto podemos señalar a 1001 culpables, pero en última instancia las responsabilidades siempre serán de la misma izquierda, de sus líderes y de sus decisiones. Y eso es lo maravilloso de la historia, y es que la historia la forjan los hombres, y estos con sus decisiones hacen que la historia nunca se repita. Siempre habrá un factor o un acontecimiento que quiebre el espacio-tiempo y haga que la historia, por más que parezca que se repita, tome un rumbo distinto. ¿Hubiera podido Verónica Mendoza ganarle a Keiko Fujimori en una segunda vuelta? ¿Hubiéramos sobrevivido el periodo de desestabilización que nos hizo vivir el fujimorismo desde el 2016? ¿Qué hubiera pasado si Keiko Fujimori ganaba la presidencia? Son preguntas que viven en nuestras mentes pero que jamás podremos saber en la realidad. Dejémonos de filosofías y concentrémonos ahora en los hechos. Y el hecho es que Keiko Fujimori y Kuczynski pasaron a segunda vuelta. La izquierda, como vimos en estas elecciones, nace con pólvora en las venas y explota antes de llegar al adversario. Para la segunda vuelta, el Frente Amplio pide a sus votantes izquierdistas votar por PPK en contra de la candidata Fujimori. En segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski resulta ganador con el 50.12%. frente a una Keiko Fujimori con el 49.88% de los votos válidos. El margen de victoria de Kuczynski fue muy estrecho, tan solo un 0.24 lo separaba de su adversaria. ¿Por qué perdió Keiko Fujimori? Keiko Fujimori perdió básicamente por el ingente voto antifujimorista que se granjeó durante toda su campaña electoral, en gran parte porque el fujimorismo, al ser una corriente política personalista que depende estricto sensu del recuerdo de Alberto Fujimori y de la imagen de un Fujimori, sea Keiko, Kenji o sus hermanos, supone que una desvinculación temprana con la figura principal del fujimorismo, es decir, Alberto, desarticularía el núcleo duro de votantes fujimoristas, ahuyentando el voto de esta dinastía política. Pese a que en la campaña del 2016 Keiko Fujimori trató de marcar distancia de su padre, no lo logró, porque para el antifujimorismo, ella y sus allegados encarnan la herencia viva del régimen autoritario de su padre. Keiko Fujimori aceptó la derrota y en una conferencia de prensa con un discurso satírico, sarcástico, pueril, parvulesco y de tono burlón, le deseó buena suerte a Pedro Pablo Kuczynski. Desde entonces le ha sido muy difícil al fujimorismo procesar la derrota del 2016 y este hecho ha marcado mucho el desempeño posterior de Fuerza Popular. Keiko Fujimori, representante de una derecha popular, hizo todo lo que el libreto le exigía, pero no fue suficiente. Es la segunda derrota consecutiva de la candidata heredera de Alberto Fujimori.
que en esta oportunidad intentó tomar distancia del padre, pero eso tampoco fue suficiente. Sin embargo, Fujimori aún tenía mayoría absoluta en el Congreso y con 73 escaños podía hacerle el gobierno imposible al nuevo presidente Kuczynski, y lo hizo. La izquierda y la crisis política. A partir del 2017 se inicia una crisis política en el Perú, orquestada en su mayoría por Fuerza Popular, donde hasta el momento tuvimos 3 presidentes producto de vacancias, interpelación de ministros, indultos, Kenji videos, corrupción, inostrosas, arrestos, suicidios, renuncias, pandemias, protestas, vacunagate y un largo etcétera. Culpar solo a Fuerza Popular de todos estos problemas sería hacer un reduccionismo simplista. El problema de fondo de la crisis peruana subyace en muchos factores de corte político, económico, social y cultural. Pero, personalmente, para mí el problema fundamental es que las élites y las clases dirigentes de este país nos condenan al subdesarrollo. ¿Por qué? Pues para explicar esto haré un video aparte, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para estar atento cuando salga. Siguiendo el hilo, ¿recuerdas las elecciones primarias del Frente Amplio? Pues resulta que estas elecciones abiertas evidenciaron disputas en torno al liderazgo del Frente Amplio, que sobrepasaron al discurso unitario y la unidad del frente tras el arribo al Congreso de las principales figuras de este partido, e hizo que el frente no pudiese sostenerse. Es así que a raíz de la disputa entre el sector liderado por Verónica Mendoza y el sector liderado por Marco Arana, en diciembre del 2016 se forma el Movimiento Nuevo Perú, conformado por ex militantes del Frente Amplio. ¿Cómo podemos interpretar esta ruptura? Pues básicamente no hubo elementos de cohesión identitarios dentro del Frente Amplio. Algún día alguien hará alguna tesis de política comparada entre el Frente Amplio e Izquierda Unida. Quizás seas tú, sí, tú que me estás escuchando ahora mismo. Espero haberte inspirado lo suficiente como para realizar ese esfuerzo intelectual. Pero de momento lo único y lo más obvio que nos dice la bibliografía especializada es que el Frente Amplio cae por luchas de liderazgo entre Mendoza y Arana. Nuevo Perú rápidamente se transforma en una bancada independiente. Entre sus líderes tenemos a Verónica Mendoza, Álvaro Campana, Eduardo Cáceres y Anaí Durán. En mayo del 2017 se forma el Frente Juntos por el Perú, que agrupaba al Partido Humanista, al Movimiento por el Socialismo, al Partido Comunista Peruano, al Partido Comunista del Perú Patria Roja, a Fuerza Social y a Ciudadanos por el Cambio. O sea, un Únete por otra democracia 2.0. A mediados del 2019 comenzaban los acercamientos entre la izquierda para unirse en un solo frente con miras a las elecciones generales del 2021. Sin embargo, la situación política insostenible coadyuvada por el Congreso lleno de fujimoristas obstaculizando al Ejecutivo hizo a Martín Vizcarra, presidente del Perú tras la renuncia de Kuczynski, llevar a cabo unas elecciones congresales extraordinarias en enero del 2020. Antes de estas elecciones hubo un intento de alianza entre Juntos por el Perú, Nuevo Perú y Perú Libre. Al final, esta unión no se forjó del todo, ya que Nuevo Perú sí se unió a Juntos por el Perú, pero Perú Libre se apartó y decidió postular solo a las congresales extraordinarias. En estas elecciones participaron 3 bloques de partidos de izquierda: el Frente Amplio de Marco Arana, Juntos por el Perú, Alianza de Verónica Mendoza y Yehude Simón, y Perú Libre. Perú Libre nace de la fusión del Movimiento Político Regional Perú Libre y del Partido Político Nacional Perú Libertario, y el nombre oficial pasa a ser Partido Político Nacional Perú Libre, de Vladimir Cerrón. Pero solo el Frente Amplio liderado por Marco Arana logró alcanzar 9 escaños en estas elecciones extraordinarias. Y después de eso llegamos por fin a las elecciones generales del Bicentenario 2021. Para entender un poco más este proceso, te recomiendo ver estos videos que están apareciendo en estas etiquetas aquí arriba. Para estas elecciones, en septiembre del 2020, se intentaron acercamientos entre el Frente Amplio y Juntos por el Perú. Esta iniciativa de Juntos por el Perú, propiciada por Roberto Palomino Sánchez, para forjar una alianza política para las elecciones 2021. Esta iniciativa de alianza no se concretó. Así, para estas elecciones, los partidos de izquierda que se presentaron fueron Democracia Directa postulando a Andrés Alcántara, el Frente Amplio postulando a Marco Arana, Juntos por el Perú que postuló a Verónica Mendoza,
el cuasi extinto Partido Nacionalista Peruano que postuló a Ollanta Humala, Perú Libre postulando a Pedro Castillo, Renacimiento Unido Nacional RUNA que postuló a Ciro Gálvez y Unión por el Perú que postuló a José Vega. Las encuestas de intención de voto al inicio daban por sentado que 2 candidatos de derecha pasarían a la segunda vuelta, pero a todos les cayó un baldazo de agua fría cuando se revelaron los resultados a boca de urna de la primera vuelta. Perú Libre, con su candidato Pedro Castillo, alcanzó el 18.92%, seguido de Keiko Fujimori de Fuerza Popular con 13.40% de los votos válidos. El performance político de los demás partidos de izquierda fue pobre. Así, Democracia Directa solo alcanzó el 0.35%, superado por el Frente Amplio, que alcanzó el 0.45%, superado por Renacimiento Unido Nacional RUNA, que alcanzó el 0.62%, superado por Unión por el Perú, que logró el 0.70%, superado por el Partido Nacionalista Peruano que logró un 1.60% y superados todos por Juntos por el Perú que alcanzó el 7.86% de los votos válidos, logrando posicionarse en el Congreso como fuerza menor con 5 escaños. Las personas suelen preguntarse qué diablos hicimos para llegar al punto de elegir entre la extrema izquierda encarnada en Pedro Castillo y la extrema derecha personificada en Keiko Fujimori. A priori diría que básicamente es producto del colapso de partidos políticos y del sistema de partidos que produce una democracia sin partidos ni representación, la pauperización de la clase política que nos obliga a tolerar personajillos impresentables en el Congreso, el clientelismo como nuevo paternalismo, el obrismo como estrategia electoral, la corrupción sistémica enraizada desde el inicio de la República, la falsa meritocracia, el ideal economicista que hace que los ciudadanos no puedan concebir una idea mejor de país, la estupidización de las masas que ya no se cuestionan nada, las posiciones intransigentes de los ciudadanos que derivan en polarizaciones pueriles, la falta de redes de comunicación que nos unan, la cuestión cultural indígena, la falta de libertad económica que deriva en menos oportunidad de desarrollo, y podría seguir así todo el día. Para la segunda vuelta electoral entre Perú Libre y Fuerza Popular, en mayo del 2021, Juntos por el Perú le dio el respaldo a la candidatura de Pedro Castillo. Se dijo entonces que el debate presidencial de segunda vuelta definiría el candidato ganador, pero no fue así. El debate solo confirmó lo que ya sabíamos: un candidato de izquierda altamente improvisado y una candidata de derecha con claras inclinaciones autoritarias. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, resultó ganador de la segunda vuelta electoral con un 50.12% frente a una Keiko Fujimori que obtuvo el 49.87% de los votos válidos. El resultado fue muy estrecho y, al igual que en 2016, la diferencia fue de 40.000 votos. El Jurado Nacional de Elecciones proclamó a Pedro Castillo como presidente el 19 de julio. Sin embargo, el proceso fue cuestionado por el fujimorismo, que alegaba un sistemático fraude electoral. ¿Por qué se dieron estas acusaciones de fraude por parte del fujimorismo al estilo Trump? La respuesta no es tan sencilla. Ya hice un acercamiento apostillando algunos libros de historia y política, te dejo el video aquí arriba. Pero en última instancia, en el caso peruano, se basa en que la derecha, que es representada por Keiko Fujimori, se negó a aceptar la victoria del enemigo, entre comillas, de izquierda. En Perú, especialmente en la clase alta económica limeña y en la élite de derecha, existen personas que consideran a la gente de la sierra o de provincias como el otro. Y la idea de esta élite parte de la concepción de una construcción del orden social casi a manera castrense, con notables rezagos autoritarios de la colonia y con un culto a los militarismos, donde este otro, el serrano provinciano, trata de apropiarse de lo que piensan estas clases altas y élites que inherentemente les pertenece por derecho. El candidato de izquierda Pedro Castillo fue proclamado presidente de la República. Por fin, luego de 30 años, la izquierda se relame los labios con una victoria presidencial. Pero el panorama político para Pedro Castillo en la presidencia es sinceramente muy gris y nebuloso. ¿Podrá mantenerse en el sillón presidencial sus 5 años de mandato? Solo el tiempo lo dirá.
pero de momento la izquierda, para ser estable y duradera, debe ser autocrítica y democrática, y no solipsista y autoritaria. Bueno, queridos historiópatas, hasta aquí esta serie de videos o documental de la historia de la izquierda peruana desde sus orígenes hasta la actualidad. Recuerda que absolutamente toda la bibliografía usada está en la descripción del video. Si te gusta este contenido y más, suscríbete a este canal, es gratis y me ayudarías a crecer más rápido y sentir que este proyecto puede continuar. Y si vienes de un futuro cercano o lejano, coméntame cómo le fue a Pedro Castillo en la presidencia y a la izquierda en el gobierno. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo video.